Muy buenos días Bitcoiners y bienvenidos de regreso a su calendario económico de Bitcoin. Mi nombre es Mauricio Di Bartolomeo, cofundador de Leden, y como todos los martes les traemos el mejor resumen de análisis y noticias que necesitas para arrancar la semana en Bitcoin. Hoy es martes 2 de noviembre y tenemos un episodio bastante cargado para ustedes. Hoy vamos a empezar hablando de los ETFs de Bitcoin en los Estados Unidos. Ya han aprobado 2 ETFs y tenemos muchas más aplicaciones en la línea. Vamos a estar hablando de qué podemos esperar en esos mercados próximamente. Seguidamente vamos a hablar de los mercados capitales en los Estados Unidos, los cuales se encuentran en máximos históricos gracias a fuertes resultados de ganancias corporativas. Y vamos a hablar de a dónde se pueden estar dirigiendo esos mercados. Y por último, igualmente vamos a cubrir el plan de la reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la cual se reúne hoy y termina mañana. Y tan pronto como mañana pudiera estar anunciando su plan para detener las compras de bonos o reducir las compras de bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Así que vamos a hablar de cómo esto puede impactar a los mercados y tu portafolio. Así que hermanos, cafés hermano, que va a estar muy bueno hoy. Y antes de arrancar con nuestro episodio de hoy, queríamos nuevamente anunciar nuestro sorteo que tenemos durante el mes de noviembre. Y eso es que Leden va a estar sorteando un Bitcoin entero a uno de sus clientes que refiera a sus amigos para que abran una cuenta en Leden y cumplan los requisitos de la promoción. Y seguidamente vamos a hablar un poco de los detalles de la promo. Y también puedes ver todos los detalles de la promoción en el link de este blog, al igual que las instrucciones de cómo participar y las personas que pueden calificar para el sorteo. Pero para resumir, el día domingo, para celebrar el 13º aniversario del white paper de Bitcoin, Leden anunció que estaríamos sorteando un Bitcoin a un afortunado cliente y pudieras ser tú. Para calificar para esta promoción, los clientes deben, primero, asegurarse que hayan verificado su cuenta en Leden. Segundo, utilizar su link de referidos que pueden conseguir acá navegando a la sección de referidos de su página web y copiando este link acá. Una vez que compartan este link con sus amigos, ese es el link que la persona debe usar para registrar su cuenta y asegurarse de que se envíe el monto mínimo de bien sea 75 USDC o 150,000 satoshis, .0015 BTCs a una cuenta de ahorros antes del final del mes de noviembre. Cada vez que compartas tu link de referidos y una persona se registre y fondee su cuenta, tú y la persona que referiste, ambos van a recibir $10 y tú, la persona que refirió, va a recibir un ticket para participar en el sorteo del Bitcoin. Y este sorteo será realizado al final del mes de noviembre y el ganador será anunciado el 1 de diciembre a través de nuestra cuenta de Twitter. Cuantas más personas refieras y sigan los pasos necesarios, más oportunidades tendrás de ganar el Bitcoin al final del mes. Así que empieza a referir y puedes ver los detalles de toda la promoción en el link de este blog. Importantemente, también queríamos recalcar que los países que pueden participar para esta promoción son solamente Canadá, excluyendo la provincia de Quebec, Chile, Colombia, México, Venezuela y Paraguay. Y no hay compra necesaria para participar en el sorteo. Ahora sí, arrancando como de costumbre con Bitcoin, vemos que la semana pasada Bitcoin cerró una semana de muy baja volatilidad, de hecho en la cima, cercano a los $60,000, cercano a sus máximos históricos. Y cerró arriba la semana pasada, arriba de 74 puntos base a $61,359. Sin embargo, vemos que hemos tenido un muy buen comienzo esta semana. Entre el día hoy, lunes y martes, actualmente Bitcoin está transando alrededor de los $63,736, arriba 3,87% hasta ahora esta semana. Y hemos visto que Bitcoin continúa consolidándose en este rango bastante definido y bastante cerrado, en un máximo, digamos, de $67,017 y en una mínima aproximadamente de 56,425. Interesantemente vemos que el volumen durante la consolidación ha sido mayor que el volumen durante las 3 semanas de ascenso, lo cual tiende a ser un buen algo positivo desde un punto de vista técnico. Igualmente vemos que de un punto de vista técnico el patrón que Bitcoin está demostrando en este momento
Se refiere en los círculos técnicos como un bull flag. Si ven, aquí está el mast, o digamos el palo de la bandera, y aquí está la bandera como tal. Y teóricamente en el mundo de análisis técnico este tipo de patrones tiende a tener continuación positiva, y podemos ver quizás pistas de eso en la acción de precios que estamos viendo esta mañana. Aunque esta no es la primera vez que Bitcoin transa alrededor de los $60,000, sí se siente la acción de precios mucho menos volátil que las veces anteriores. Y si miramos a la volatilidad de Bitcoin a través del tiempo, déjame colocar esa gráfica acá en Skew, podemos ver, aquí está la gráfica, estos son los spikes de volatilidad que ha tenido Bitcoin mientras llega a máximos históricos, y esta gráfica va hasta, digamos, mediados del 2013. Así que podemos ver que desde el año 2013 la volatilidad de Bitcoin viene haciendo máximos históricos a niveles inferiores, inferiores, inferiores. Básicamente la tendencia es hacia abajo y hacia la derecha. Este gráfico de volatilidad, en teoría, es exactamente lo que esperaríamos ver de una clase de activos que está experimentando una fase de descubrimiento de precios a través del tiempo. Mientras el activo madura, se debería volver menos volátil en términos de precio. Y vemos que la tendencia va en la dirección correcta. Pasando la página un segundo a los ETFs de Bitcoin, como mencionamos en la edición pasada, los futuros de Bitcoin los ETFs de Bitcoin a base de futuros finalizaron la semana pasada su primer rollover. Básicamente su primer proceso de vencimiento de contratos y recompra de contratos más lejos en la curva. Ambos, el ETF BITO y el ETF BTF, tuvieron que vender sus contratos que vencían en el mes de octubre, ya que esos vencieron la semana pasada, y reemplazar esos contratos con contratos que se vencen en noviembre o diciembre. Y la gráfica que vamos a poner a continuación es el breakdown, básicamente, de la composición de los contratos que tenía el ETF de BITO y cómo fue cambiando esa composición mientras se vencían los contratos de octubre. Y aquí pueden ver, la línea azul representa la cantidad de contratos de octubre que tenía el fondo, la línea anaranjada representa la cantidad de contratos de noviembre que tenía el fondo. Y como pueden ver, básicamente aquí el máximo, o sea, los contratos de octubre tocaron su máximo el 21 de octubre y agresivamente comenzaron a bajar el 25 de octubre hasta llegar a cero. Opuesto completamente a lo que ocurrió con los contratos de noviembre. Empezaron a subir el 20 de octubre y empezaron a subir agresivamente el 25 de octubre hasta que llegaron a ser un plateau al final del mes de octubre. Como pueden ver, este cambio de los contratos de octubre por los contratos de noviembre pues ocurre y genera un costo para el fondo, porque los contratos de noviembre son más caros que los de octubre, entonces el fondo cada vez tiene que pagar cada vez más por estos contratos que están más lejos. Y según los cálculos del analista de ETF de Bloomberg, cuyo apellido es Zafogaris, sus cálculos indican, como pueden ver aquí en la pantalla, que el costo del rollover de cambiar octubre por noviembre fue del 11% para el fondo. Así que, de nuevo, estas compras y estos precios que estas primas que tienen que seguir pagando estos fondos de contratos de futuros, pues resaltan el underperformance relativo que va a tener uno de estos contratos que tiene que estar comprando futuros relativo a un ETF que solo tendría que estar comprando el spot de Bitcoin. No tienen que pagar esa prima implícita por tener ese contrato. Como digamos, este formato del ETF de Bitcoin no puede seguir los contratos. O sea, un ETF que maneja contratos de futuro nunca va a tener nunca va a seguir el precio de Bitcoin como un ETF que mantenga Bitcoin físicos en su fondo. Sin embargo, estas no son las únicas posibilidades que tiene un ETF. Hay muchísimas opciones muy creativas que se le pueden dar a un ETF. Por ejemplo, existen ETFs como el ETF 2X, como el SPUU. Y
Para hablar un segundo de este SPUU, este es un ETF que usa apalancamiento para básicamente apalancamiento para amplificar los retornos del activo que el fondo mantiene. Entonces, para ver esto ejemplo, vamos a comparar el SP500 con los retornos de este fondo SPUU, que es 2X el SP500. Y aquí podemos ver que, tal cual, el SP500 ha subido 10,72% durante este periodo de mayo y el SPUU ha subido prácticamente el doble de eso. Así que, como se puede apreciar, los ETFs pueden utilizar cosas como apalancamientos y irse cortos un activo. Así que hay muchas opciones de lo que pudiera hacer un ETF. Obviamente, existiendo ya ETFs con apalancamiento para el SP500, ya se está armando el caso para un ETF de Bitcoin con apalancamiento. La gráfica que tienen en sus pantallas es cortesía del analista de ETFs de Bloomberg, Eric Balchunas, y esta gráfica simplemente demuestra o ilustra cómo transaría un ETF que tuviera apalancamiento de 2 veces versus un ETF que tuviera apalancamiento de 1,25 veces versus los precios de Bitcoin, solamente los precios de Bitcoin, sin futuro, sin nada, simplemente el precio. Y como se puede apreciar, pues el apalancamiento verdaderamente amplifica los retornos del fondo, tanto a la alza como a la baja, y pueden compensar, más que compensar, por este incremento de primas que tiene que sobrepagar el fondo a base de ETFs continuamente. Esto lo hemos discutido con bastante detalles. Valkyr, el manager que ya tiene un fondo ETF aprobado, muy rápidamente introdujo una aplicación para un ETF con apalancamiento de Bitcoin, 1,25 veces de apalancamiento, y el cual se refirió a apalancamiento para hormigas. Ese fue el nombre que le dio, digamos, Valkyr, el apodo que le dio Valkyr a la aplicación. Y aquí tienen el titular que habla de esto. Y básicamente, claro, lo que ocurrió fue que una vez que introdujeron la aplicación del fondo con apalancamiento, esta aplicación fue retirada casi inmediatamente, señalando que los reguladores no están todavía tan abiertos a aceptar ninguna variación más allá de esta ETF, digamos, de sabor a vainilla, el más simple, más básico de todos, por ahora. Ahora, los nuevos ETFs en base a futuros de Bitcoin sí ciertamente han elevado las primas implícitas de los contratos del Chicago Mercantile Exchange. Y estos son los únicos contratos que puede tener el fondo, así que no es una sorpresa que los inversionistas estén tratando de venderle a ese fondo los contratos más caros posibles, porque saben que es los únicos que puede tener. Así que mirando a estas primas implícitas, podemos ver que estas primas estaban transando al principio de octubre alrededor del 2%. Vemos que se dispararon hasta llegar a un máximo de aproximadamente 16%. Y vemos que ahora están, digamos, acomodándose entre los 8 y 9%, entre el 7 y 9%. Estos premiums elevados generan mayor demanda para créditos, para que los inversionistas que quieren participar en estos trades generan demanda de pedir dólares prestados, lo cual permite a las empresas que prestan dólares cobrar tasas de interés más caras cuando se emiten estos créditos. Moving over to the S&P 500 analysis, we see that pasando a nuestro análisis del S&P500, vemos que la mayoría de los índices large cap en los Estados Unidos se encuentran en máximos históricos actualmente. Vemos que el S&P500 cerró la semana pasada arriba 1,60% a 4.611 puntos y esta semana ya ha alcanzado nuevos máximos históricos. Actualmente se encuentra en un nuevo máximo histórico arriba 47 puntos base esta semana. Igualmente vemos que el Dow Jones subió también un máximo histórico la semana pasada, 40 puntos base. Esta mañana también, o esta semana arriba 74 puntos base. Tenemos ya 5 semanas consecutivas de ascenso para el Dow Jones. Y por último también vemos que el Nasdaq se disparó 3,23% la semana pasada.
nuevo máximo histórico la semana pasada, nuevo máximo histórico esta semana, o hasta ahora esta semana. Así que estamos viendo todos los mercados en los índices mayores en máximos históricos. Típicamente, los mercados tienden a transar lateral o incluso entrar bajo presión cuando nos dirigimos a reuniones de la Reserva Federal. Sin embargo, esta semana o en esta ocasión, las ganancias corporativas han sido tan fuertes y los espíritus de los inversionistas desesperados por cubrir sus ahorros de la inflación están tan presentes que estas dos fuerzas han sido mucho mayores y han compensado este temor de la reunión de la Reserva Federal que tenemos hoy. Así que vemos que los mercados se encuentran en máximos históricos entrando a la reunión donde se pudiera anunciar la reducción de compras de los bonos, lo cual es un poco contraintuitivo, por decirlo así. La Reserva Federal, y bueno, hablando aquí un poquito de qué está esperando, cuáles son los titulares que se han, digamos, generado alrededor de esta semana, vemos que aquí CNBC habla de obviamente los récords históricos que estamos viendo en los índices de mayores, incluso en small caps también, lo cual es el Russell 2000, y eso lo vamos a hablar en breve también. Pero en resumen, todos los mercados capitales en los Estados Unidos se encuentran en muy buena forma actualmente. Sin embargo, como podemos ver acá, los titulares que se generaron la semana pasada pues hacen eco un poco de lo que estábamos hablando, que es que típicamente los mercados tienden a caer bajo presión cuando existe una reunión tan importante como la que vamos a tener esta semana, la que empieza de hecho hoy. ¿Por qué es esto? Bueno, esto es porque la Reserva Federal abiertamente ha dicho que va a empezar a reducir su compra de bonos del Tesoro a mitad de noviembre. Ya estamos acá. Y el trasfondo macroeconómico se ve bastante ideal para que la Fed tome acción. Los mercados capitales, como ya hablamos, se encuentran en muy buen estado. Incluso el Russell 2000, que nosotros seguimos acá. El Russell 2000, para resumir, es un índice que sigue a las más pequeñas empresas que transan en la bolsa de Estados Unidos. Y como podemos ver, este índice se ha visto muy limitado desde marzo. Vemos que todos los otros índices mayores han tenido más rallies enormes desde marzo, menos el Russell 2000. Y vemos que ahorita justo está llegando a su máximo histórico nuevamente, entrando en la reunión de la Reserva Federal. Así que veremos cómo evoluciona esto en base a la decisión que veamos hoy. Además de que los mercados están en muy buena forma, tenemos que la inflación está básicamente acorralando a la Reserva Federal. Lo que parecía ser un problema inflacionario que estaba contenido a supply chains específicas y a industrias específicas, básicamente se ha desbordado y la inflación está ahorita en todos lados. Incluso el indicador del Fed, que es el índice de gastos de consumo personal, el mes pasado básicamente subió 0.3% mes a mes, lo cual equivale al 3,6% anualizado. Recordemos que el target del Fed aquí es 2%, así que estamos ya casi 2 veces por encima del target del Fed. Y eso lo refleja el titular como el que vimos la semana pasada de CNBC, que dice que la inflación según el PCE que le gusta al Fed está en máximo de 30 años. Así que la inflación está subiendo, los mercados capitales se encuentran bien y encima sumémosle a esto que el mercado laboral en los Estados Unidos se está viendo bastante apretado, ya que estamos viendo que esta gráfica que ven acá son las nuevas solicitudes por beneficios de desempleo y vemos que básicamente parece que han ya llegado a su piso, han encontrado su bottom. Y al parecer, pues como decimos, está bastante tight el mercado laboral en los Estados Unidos. No hay muchísimas opciones laborales y hay muchísimas opciones para trabajar y no hay tantísima gente requiriendo beneficios de desempleo. Así que puede ser que estamos bien cerca a la nueva tasa de desempleo natural de los Estados Unidos, lo cual hablaremos seguidamente. Y bueno, aunque tapering y reducción de compras de bonos cada vez que la Fed trata, digamos, de retirar parte de estos incentivos o subsidios que tiene, generalmente ocurre un shock en los mercados. Y
Aunque no creemos que vaya a ser diferente esta vez, lo que sí parece diferente es que los mercados se encuentran en muy buena posición para absorber este tipo de shock. Así que esta pudiera ser la ventana para que la Fed actúe. ¿Qué tan sostenibles son las ganancias corporativas actuales que estamos viendo en Estados Unidos? ¿Y por cuánto tiempo puede mantener las tasas de interés elevadas la Reserva Federal? Son preguntas muy válidas y requieren, yo creo, una nueva edición de un calendario económico para atacarlas, pero las vamos a responder durante los próximos episodios. Pasando a nuestro análisis del oro, vemos que la semana pasada el oro cayó 53 puntos bases a $1,782 por onza, pero vemos que básicamente recuperaba mucho de eso en lo que va de semana hasta ahora, arriba 30 puntos base a $1,787 por onza. La movida que vimos la semana pasada en el oro parcialmente fue impactada por un dólar americano que se volvió más fuerte. Aquí tenemos un incremento bastante significativo en el dólar de 56 puntos base y sabemos que cuando el dólar sube pues le crea un poco de fricción hacia el alza a todo lo que son los commodities. Mirando el petróleo, que sabemos que lo miramos como un barómetro para futura inflación, podemos ver que la semana pasada le entregó su primera semana roja desde el 23 de agosto al petróleo. Cayó un moderado 1,03% y como el oro parece estar transando bien hasta ahora en lo que va de semana y actualmente está cerca de los $84 por barril el West Texas Intermediate. La semana que viene va a ser toda acerca de la Reserva Federal y la tasa de interés en los bonos del Tesoro. Y estas tasas de interés pudieran surgir si la Reserva Federal anuncia que va a retirar sus compras gradualmente. Si esto ocurre y las tasas se elevan, esto pondrá presión en los precios del oro hacia la baja. Como ya sabemos, el precio del oro transa en una correlación negativa al retorno real de las tasas de interés de los bonos de los Estados Unidos. Cuando las tasas de interés de estos bonos suben y la inflación se queda igual, el retorno real aumenta, por ende pone presión hacia la baja en el oro. Pasando a nuestro análisis de DeFi, vemos que el índice de DeFi tuvo una buena semana la semana pasada, arriba 2,65%, y esta semana, lo que va de semana, esta semana va arriba casi 8%, así que bastante positivo en lo que hemos visto en las últimas, digamos, 4 semanas del DeFi Index. Ethereum, por su lado, también tuvo una semana excelente la semana pasada, alcanzando un nuevo máximo histórico de 4.460 la semana pasada. Actualmente está transando en un incluso nuevo máximo histórico. Está en básicamente terrenos por descubrir para Ethereum. Es la primera vez que está transando a estos niveles en su historia. Así que esto es positivo por ese lado. Y mirando aquí a la diferencia de precios entre el índice de DeFi y los protocolos de Layer 1, como lo son Bitcoin y Ethereum, recordemos que la gran mayoría de los protocolos de DeFi están construidos sobre Ethereum, así que a eso se les refiere como segunda capa, porque necesitan de la primera capa para existir. Y los protocolos de la primera capa, que son, digamos, la capa más base, que son Bitcoin y Ethereum, se les refiere como protocolos de la primera capa. Si comparamos los retornos recientes de DeFi, del índice de DeFi, con los retornos de Ethereum y de Bitcoin, podemos ver que recientemente, tanto Bitcoin como Ethereum, vamos a hablar aquí, es que estamos en semanal, vamos a abrirlo en la diaria. Si nos vamos a la diaria y nos vamos un poquito atrás, nos vemos que desde, digamos, septiembre, hemos visto que los protocolos de primera capa están actuando muchísimo mejor que las tokens de segunda capa de DeFi, los tokens de estos protocolos. Esta diferencia pudiera ser atribuida a el mercado digiriendo los problemas que están teniendo algunos de estos protocolos de segunda capa, como Compound, que tuvo ese problema de $160 millones hace un par de semanas. Y también continuamos viendo una gran serie de hacks ante protocolos de DeFi que son mucho más inmaduros. Un ejemplo fue el de la semana pasada. El protocolo Cream fue hackeado por $130 millones. Nosotros
pensamos que esta tendencia favoreciendo a la primera capa versus los tokens de la segunda capa de DeFi puede mantenerse a no ser de que el interés activo especulativo que hay en las monedas de perros por alguna razón se desvíe nuevamente hacia DeFi. Pasando a nuestro comentario de dificultad minera de Bitcoin, vemos que el ajuste de dificultad más reciente poéticamente fue el mismo domingo, que fue el 13º aniversario del white paper de Bitcoin, y nos trajo la dificultad arriba 7,85% a 21,66 terahashes, ya bastante cerca de ese máximo histórico de los 25 terahashes que se alcanzó más temprano este año. Mirando al mempool que tienen en su pantalla, continúa bastante tranquila. Los tiempos de transacción y los costos de transacción se mantienen óptimos. Y como siempre, nos despedimos con qué podemos esperar para la semana que viene. Esta semana en curso va a ser toda acerca de la Reserva Federal. Como mencionamos anteriormente, el trasfondo económico está bastante óptimo para que la Reserva Federal tome acción. Incluso si no puede mantener las tasas de interés bastante altas por mucho tiempo, por razones que vamos a discutir más adelante, la Fed tomando acción le enviará una señal al mercado que dice que la Reserva Federal está preparada para no dejar que la inflación se escape de las manos. La inflación ya no es una conversación de si va a ocurrir en el día a día. La conversación se ha movido de si va a venir la inflación a qué tan alto se va a elevar la inflación y por cuánto tiempo se va a quedar la inflación. La Reserva Federal puede ponerle una pausa simbólica o un final simbólico a esa conversación al dejar que las tasas de interés se eleven un poco y ver cómo evolucionan los mercados. Aunque los mercados se ven bastante preparados para absorber este shock en máximos históricos, los números del tercer cuarto del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos fueron bastante decepcionantes. Y hay muchísimas ganancias a base de contabilidad y de cambios contables en las ganancias corporativas que estamos viendo en los Estados Unidos. Un ejemplo de esto es que muchas empresas utilizan un sistema de contabilidad que es first in, first out. Básicamente dice que la primera unidad que entró de inventario va a ser la primera que tiene que ser cobrada, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Si la compañía tiene inventarios del año pasado y ha ido comprando inventario este año, las ventas que está haciendo hoy todavía las está haciendo con el inventario que tiene a precios del año pasado. Mientras la compañía, y si vendes precios de hoy con inventario de ayer, te va a salir un muy buen precio. Pero mientras tienes que remarcar ese costo de ese inventario y poner el costo real relativo al precio de venta del mercado de hoy, los márgenes de estas empresas se van a comprimir enormemente. Así que bueno, eso pudiera traer presión en los mercados capitales más adelante y pudieran hacer que la Fed tenga que entrar nuevamente en un ambiente de política fiscal más acomodativa. Así que bueno, todo esto quiere decir que incluso si la Fed toma la decisión esta semana de dejar que las tasas se eleven, puede que no las pueda mantener muy altas por mucho tiempo. Así que bueno, hemos cubierto muchísimo. Como siempre, todas las semanas nos despedimos con el resumen de la data macroeconómica que podemos esperar en la semana en curso. Mañana miércoles a las 2 de la tarde se hace la primera declaración de la Reserva Federal luego que termina su reunión. A las 2:30 el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hace una rueda de prensa que da un poco más de detalles según lo que se discutió en la reunión. Todos los mercados van a estar pendientes de lo que se anuncie mañana a las 2:30. El día viernes tenemos muchísima data económica en los Estados Unidos. Toda esta data que vamos a mencionar sale a las 8:30 de la mañana, hora del este. Y esa data es, primero, nuevos trabajos fuera de agricultura en los Estados Unidos, nuevos trabajos exceptuando trabajos de agrícolas. También sale la tasa de desempleo de los Estados Unidos para el mes de octubre y las ganancias por hora promedio para los trabajadores en los Estados Unidos. En los trabajos, en los empleos nuevos, hay una expectativa de que se van a crear 450,000 nuevos empleos. El reporte del mes pasado fue horrible. Solo se crearon 194,000 trabajos de una expectativa de casi 500,000.
Muchas personas están esperando un gran rebote en este número y el riesgo pudiera ser hacia el alza, ya que si el número de nuevos trabajos entra por debajo de las expectativas, esto muy probablemente pueda ser tomado por los mercados como buenas noticias. Recordemos que todavía estamos en este ambiente donde malas noticias económicas son buenas noticias para los mercados por el tema de la Fed. En la tasa de desempleo actualmente estamos en 4,7% y eso tiene una expectativa de que va a subir a 4,8% luego de este reporte. El mercado laboral en los Estados Unidos ha estado mostrando un poco de señales de agotamiento, ya que el ritmo de ganancias mes a mes básicamente ha venido como que haciendo un plateau. Ya no se están creando más trabajos, ya no hay más gente, ya no están incrementando las solicitudes por beneficios de desempleo, así que pareciera que nos estamos acercando mucho a la nueva tasa natural de desempleo en los Estados Unidos. Mirando al lado bueno, desde el punto de vista de ganancias promedio por hora en los Estados Unidos, este número está proyectado a incrementar 0,6% mes a mes, o representando un 7,2% anualizado. Así que bueno, hemos cubierto muchísima información en el episodio de hoy. Si aprendieron algo, si disfrutaron de este show, los invito a que le den like al episodio, se suscriban a nuestro canal y lo compartan con sus amigos. Si tienen alguna pregunta, feedback o comentarios de cosas que quieran que incluyamos en el próximo episodio, los invito a que lo dejen en los comentarios. Si todavía no tienen una cuenta en Ledn, los invito a que revisen ledn.io y aprendan cómo pueden empezar a ganar hasta 6,25% en su primer BTC y hasta 9,5% en sus USDC. También revisen los datos del sorteo que tenemos este mes, porque estamos sorteando un Bitcoin entero para los clientes de Ledn que refieran a clientes y sigan los pasos para calificar en el sorteo. Así que refiere a tus amigos y esperamos que con muchas ansias el resultado de nuestro sorteo para ver cuál de nuestros clientes se ganó ese BTC. Así que los quiero mucho a todos, hermanos y hermanas. Nos vemos la semana que viene. Cuídense mucho.